Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría, así como su principal centro industrial, comercial y de transportes. Posee 1,78 millones de habitantes 2025, que representan un quinto de la población total de Hungría. Es la segunda ciudad más poblada de Europa Central, después de Berlín, y la 10ª de la Unión Europea. La ciudad ocupa una superficie de 525 kilómetros cuadrados y su área metropolitana cuenta con una población de 3,3 millones de habitantes. Budapest se constituyó como tal el 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de Buda y Óbuda en la orilla oeste del Danubio y Pest en la orilla este. La historia de Budapest comenzó con Aquincum, originalmente un asentamiento celta que se convirtió en la capital de la provincia romana de Panonia Inferior. En el siglo IX llegaron al territorio los húngaros. Su primer asentamiento fue saqueado por los mongoles en 1241 a 42. La ciudad restablecida se convirtió en uno de los centros de la cultura del Renacimiento humanista en el siglo XV. Después de la batalla de Mohacs y tras casi siglo y medio de dominio otomano, el desarrollo de la región entró en una nueva era de prosperidad en los siglos XVIII y XIX, y Budapest se convirtió en una ciudad global después de la unificación de 1873. También se convirtió en la segunda capital del Imperio Austrohúngaro, una gran potencia que se disolvió en 1918. Budapest fue el punto focal de la Revolución Húngara de 1848, la República Soviética Húngara de 1919, la Operación Panzerfaust en 1944, la Batalla de Budapest de 1945-1945 y la Revolución de 1956. Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa y del mundo, Budapest cuenta con varios sitios que son patrimonio de la humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y la histórica línea 1 del metro de Budapest, el segundo más antiguo del mundo. Otros puntos destacados incluyen un total de 80 manantiales geotérmicos, el mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo, la segunda sinagoga más grande y el tercer edificio del parlamento más grande del mundo. La ciudad atrae a alrededor de 4,3 millones de turistas al año, convirtiéndola en la 25ª ciudad más visitada del mundo, según Euromonitor. Budapest es también un importante centro financiero de Europa Central. La ciudad se situó tercera de un total de 65 ciudades en el índice de mercados emergentes elaborado por Mastercard y clasificada como la ciudad mejor habitable de Europa Central y Europa del Este por índice de calidad de vida según Economist Intelligence Unit. También se clasificó como el 7º lugar idílico de Europa para vivir por la revista Forbes. Es también la mejor ciudad de Europa Central y del Este en el índice Innovation Cities Top 100. El nombre de Budapest es la composición de los nombres de las ciudades Buda y Pest, ya que se unieron, junto con Óbuda, para convertirse en una sola ciudad en 1873. Una de las primeras apariciones del nombre combinado Budapest fue en 1831 en el libro Világ, escrito por el político y escritor húngaro Esteban Széchenyi. El origen de las palabras Buda y Pest es incierto. Según las crónicas de la Edad Media, el nombre de Buda viene del nombre de su fundador, Bleda Buda, el hermano del huno Atila.
La teoría de que Buda fue el nombre de una persona es apoyada también por los estudiosos modernos. Una explicación alternativa sugiere que deriva de la palabra eslava, agua, una traducción del nombre en latín Aquincum, que era el principal asentamiento romano en la región. También existen varias teorías sobre el origen del nombre Pest. Una de las teorías sostiene que proviene de época romana, ya que había una fortaleza contra Aquincum, que en esta región que se conoce como Pesión por Ptolomeo. Según otra teoría, toma su origen de la palabra eslava, cueva, o de la palabra horno, en referencia a una cueva local. En la antigua lengua húngara había un significado similar para la palabra horno, cueva, y el nombre antiguo original alemán de esta región fue Ofen. Más tarde, Ofen, en alemán, se refiere a la parte de Buda. El primer asentamiento en el territorio de Budapest fue construido por tribus celtas antes del año 1 a.C. C. y fue ocupado más tarde por los romanos. El asentamiento romano Aquincum se convirtió en la principal ciudad de la Baja Panonia en el 106. Los romanos construyeron carreteras, anfiteatros, baños y casas con calefacción por el suelo en este campamento militar fortificado. Si te está gustando este video, te pido te suscribas al canal y le des me gusta. Los próximos videos serán así de interesantes. El Tratado de Paz de 829 añadió Panonia a Bulgaria, debido a la victoria del ejército búlgaro de Omurtag sobre el Sacro Imperio Romano de Ludovico Pío. Budapest surgió de dos fronteras búlgaras, las fortalezas militares de Buda y Pest, situada en las dos orillas del Danubio. Los húngaros, liderados por Árpád, se establecieron en el territorio a finales del IX, y un siglo más tarde se fundó oficialmente el Reino de Hungría. Las investigaciones sitúan la residencia de la casa de Árpád en un lugar cercano de lo que se convertiría en Budapest. La invasión mongola en el 13 rápidamente demostró que la defensa es difícil en una llanura. El rey Béla IV de Hungría ordenó la construcción de muros de hormigón armado en torno a las ciudades y estableció su propio palacio real en la cima de los cerros protectores de Buda. Durante este periodo se invitó a colonos alemanes a reconstruir y repoblar Buda y Pest, llegando a representar la mayoría de la población en ambas ciudades. En 1361 se convirtió en la capital de Hungría. Castillo de Buda en la Edad Media, ilustración de Crónicas de Nuremberg. Después de la fundación de la primera Universidad húngara de Pécs en 1367, la segunda se estableció en Óbuda en 1395. El papel cultural de Buda fue particularmente importante durante el reinado de Matías Corvino, reina, 1458 to 1490. El Renacimiento italiano tuvo una gran influencia en la ciudad. Su biblioteca, la Biblioteca Corviniana, fue la colección de crónicas históricas y obras filosóficas y científicas más grande de Europa en el XV y la segunda en tamaño, solo superada por la Biblioteca Vaticana. El primer libro impreso en húngaro fue en Buda en 1473. Buda tenía unos 5.000 habitantes hacia 1500, aunque estudios modernos apuntan a que la suma de Buda y Pest tenía entre 15.000 y 25.000 habitantes. Edad moderna. Los otomanos saquearon Buda en 1526, la sitiaron en 1529 y finalmente la ocuparon en 1541. La ocupación turca duró más de 140 años. Los turcos construyeron muchas instalaciones de baños en la ciudad. Bajo el gobierno otomano,
Muchos cristianos se convirtieron al Islam. En 1547 el número de cristianos se redujo a alrededor de 1000 y en 1647 había descendido a solo unos 70. La parte no ocupada occidental del país se convirtió en parte del imperio de los Habsburgo como Hungría Real. En 1686, 2 años después del fracasado asedio de Buda, se organizó una renovada campaña de conquista de la capital húngara. Esta vez, el ejército de la Liga Santa era 2 veces más grande, con más de 74.000 soldados. Entre ellos había ingleses, alemanes, holandeses, croatas, húngaros, españoles, checos, italianos, franceses, daneses y suecos, junto con otros europeos como voluntarios, artilleros y oficiales. Las fuerzas cristianas reconquistaron Buda y, en los años siguientes, todas las tierras húngaras anteriores, a excepción de las zonas cercanas a Timișoara, Temesvar, fueron arrebatadas a los turcos. En el Tratado de Karlovitz de 1699, estos cambios territoriales fueron reconocidos oficialmente y en 1718 todo el reino de Hungría fue liberado del poder otomano. La ciudad quedó destruida durante la batalla y Hungría se incorporó entonces al Imperio Habsburgo. Edad contemporánea, Ópera Nacional de Hungría, construida en el período de Austria-Hungría. 1867 fue el año de la reconciliación mediante el compromiso austrohúngaro que trajo consigo el nacimiento del Imperio Austrohúngaro. El siglo XIX fue dominado por la lucha por la independencia de Hungría y la modernización. La insurrección nacional contra los Habsburgo comenzó en la capital húngara en 1848 y fue derrotada poco más de un año después. Esto hizo de Budapest la capital gemela de una monarquía dual. Fue este compromiso el que abrió la segunda fase de gran desarrollo en la historia de Budapest, que duró hasta la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Antes del compromiso austrohúngaro se había inaugurado en 1849 el primer puente permanente sobre el Danubio, el puente de las cadenas que une Buda con Pest. 6 años después del compromiso, en 1873, se fusionaron Buda y Pest con la tercera parte, Óbuda, creando así la nueva metrópoli de Budapest. La dinámica Pest se convirtió en centro político, administrativo, económico, comercial y cultural del país. A mediados del siglo XIX, la mayor parte de la población de Buda y Pest era de etnia alemana. Los húngaros eran una minoría. En 1851 representaban el 35,6% de la población. Esto cambió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la migración masiva de húngaros desde la superpoblada y rural Transdanubia y la gran llanura húngara. En 1910, la proporción de húngaros se había incrementado hasta el 85,9%. Así, el húngaro se convirtió en la lengua dominante y el alemán quedó desplazado. También aumentó la proporción de judíos, que llegó a su punto máximo en el año 1900, con un 23,6%. Debido a la prosperidad y la gran comunidad judía presente en la ciudad a principios del siglo XX, Budapest fue conocida también como la Meca judía. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, es completamente gratis, dale like y comparte este video con alguien que le interese. También me gustaría tener tu opinión, déjalo en los comentarios. Gracias.